que la historia de los palotinos fue una historia muy bastardeada en lo comunicacional, muy escondida, pero yo prefiero que Ramiro empiece a contar. Ahí se unió Nico Rosso, y antes de que Ramiro empiece a contar, Tani 235 y Perico Pérez se unieron. Les quiero comentar que la charla que íbamos a tener el viernes pasado con la mejor periodista de Perú, que no la pudimos hacer porque la echaron, porque la quisieron apretar para que saliera a decir que había hecho fraude el candidato Castillo, y después de 15 años, la tipa más influente de la televisión peruana, la echaron a Patricia del Río. Vamos a ver si esta semana o la semana que viene se repone, porque estaba muy angustiada, muy triste y demás, y la podemos tener, porque valdría la pena que pudiera hablar para contar la realidad de la corrupción en el Perú, que fue una de las razones por la cual la rajaron de la televisión y de la radio. Ahí se unió Vicky Maribi, se unió Mari Racing, se unió Polita Ey y Claudia Berg. Las saludamos a todas, a todos. Y bueno, Ramiro, yo te voy a tirar nada más que los nombres, ¿sí? Para que vos arranques. Alfredo Kelly, Alfredo Liden, Pedro Dufó, Emilio Barletti, Salvador Barbeito. Ahí se unió Soy Bubi Berardi, un periodista amigo del Club Gimnasia y Esgrima, Alberto Montesa. Bueno, todo tuyo, Ramiro, y yo voy a ir tirando algunas cositas que me van surgiendo. El compañero Alberto Montesano, que se está conectando desde Córdoba, miembro de la comunidad palotina, le mando un abrazo, la gente de Factor Francisco también. Y gracias, Ariel, en primer lugar, por el espacio. Y bueno, nada, en referencia a lo que planteabas al inicio y a los nombres de nuestros mártires, bueno, sus nombres, los nombres de los 5 mártires palotinos son, digamos, los nombres de cinco personas que dieron su vida, que entregaron su vida perdieron su vida a manos del terrorismo de Estado, de los verdugos del terrorismo de Estado. Aún hoy, después de 45 años que se conmemoraron ayer y que los recordamos con la misa que todos los años se hace en homenaje a ellos, 45 años después todavía seguimos exigiendo justicia, tratando de esclarecer la verdad fundamentalmente, porque tenemos algunos indicios, distintas pistas, distintas líneas en relación a la autoría material de la masacre de San Patricio, también en relación a quienes fueron sus instigadores, sus cómplices, pero a lo largo de estos 45 años, como planteó en la nota que vos mencionabas y que la pueden leer en la home de la revista Haroldo, de la revista del Centro Cultural Conti, del espacio Memoria Exesma, lo que planteo básicamente en la nota es que durante estos 45 años, desde que aconteció la masacre y desde que se inició la instrucción de la causa hasta el día de hoy, bueno, la misma ha sufrido distintos avatares, ha recorrido un periplo muy largo con idas y venidas, y hasta el día de hoy, bueno, finalmente no hemos podido esclarecer el hecho y mucho menos alcanzar justicia. Al principio, bueno, la instrucción de la causa, como muchos de ustedes saben, fue lenta, fue indolente. El juez Rivarola, que fue quien tuvo a su cargo la primera instrucción, a partir del año 77 hizo poco y nada para que la causa avance. El fiscal Estracera tampoco, mucho menos te diría yo, porque Estracera fue quien durante el primer año 3 veces pidió el cierre de la causa. 3 veces pidió el cierre de la causa. Y vos no te olvides, un dato que mucha gente... Perdón, ¿Estracera es el abanderado de los derechos humanos? Claramente. El fiscal Estracera, que todo el mundo lo recuerda por su pompa discursiva en el cierre del alegato final en el juicio a los comandantes, recordado por, voy a cerrar con una frase que ya no me pertenece a mí, sino que pertenece a todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más. Estracera, bueno, no solamente intentó cajonear 3 veces
la causa por la masacre de San Patricio hasta que finalmente lo consiguió, sino que junto con Rivarola, que además Rivarola luego, años después, lo denunció Eduardo Kimmel por haber sido quien mencionaba esto en su libro La masacre de San Patricio, la primera investigación en relación al caso, no solamente garantizaron la impunidad en este caso, sino también que actuaron en dos casos más. En el de una militante de Montoneros, que no recuerdo el nombre, pero en el año 75, previo al golpe, se entrega luego de un operativo viva, desarmada, y la patota de la policía bonaerense la fusila, y el fiscal, de alguna manera similar a lo que hizo con la masacre de San Patricio, el juez con la complicidad del fiscal, citan a los acusados en condición de testigos, a tomarles declaración testimonial, no declaración indagatoria. En otro caso célebre en el que actuaron estos dos personajes en contubernio es la famosa masacre del Pabellón Séptimo, en la cárcel de Devoto, en el año 78. Mucha gente la conoce por la canción del Indio Solari, en el cual a partir de un incendio murieron muchos internos que estaban privados de su libertad en el penal de Devoto, encerrados y sin posibilidad de escapar. Bueno, ahí se unió esos dos casos. Ahí se unió el doctor Alberto Bassano, abogado, penalista, fue secretario de un juzgado penal, dice Estracera es un vendehumo. Se unió Eduardo Gutiérrez, abrazo a Ariel y al entrevistado, se unió Jorge Palione, hola y te saluda. A ver, más allá de que a veces la memoria a la gente les esquiva, es admirable ver cómo ciertos personajes de la justicia se colocan en un lugar y después saltan a otro, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a eso. Y en la justicia federal, mucho más, ¿no? Mucho más. Y bueno, estos personajes, sinceramente, hicieron, como decía al principio, no solamente poco para que la causa avance, sino yo diría más bien que hicieron todo lo posible para que no prospere. Y finalmente la causa se cerró en el 77. Tanto insistió Estracera, le insistió a Rivarola que cerró la causa y finalmente Rivarola la cerró. Después la causa no tuvo más movimientos hasta el año 84, que la vuelve a abrir el juez Néstor Blondi. Se comienzan a llamar a los distintos personajes que estaban vinculados a la masacre, porque bueno, vamos a retrotraer un poco el caso a la reconstrucción de los hechos, ¿no? Cuando se produce el acontecimiento, el 4 de julio de 1976, a la madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, testigos presenciales, uno de ellos el hermano de Mariano, Luis María, observan cómo dos automóviles, sobre los cuales hay distintas versiones, porque sobre eso después también te voy a contar, digamos, hay una versión que habla que digamos de alguna manera hay consenso alrededor de esa versión, que habla de un Peugeot 504. En realidad se habla de dos autos, un auto que era el principal, digamos, y un auto que venía de apoyo. Algunos testimonios hablan de dos autos 504, como son los testimonios de los testigos presenciales, y después hay otros testimonios que están vinculados a miembros de la ex ESMA, de lo que fue el grupo de tareas de la ESMA en su momento, que hablan también uno habla de dos Peugeot 504, pero de distinto color al que mencionan los testigos presenciales, y finalmente, esto lo mencionó Siringo en el año 97, hablaba de un Peugeot 504 negro, cuando los testigos hablaban de un Peugeot 504 rojo y de un Peugeot 504 color claro, y después hay un testimonio de un ex represor de la ESMA que contó que un miembro de la patota, de este centro clandestino de detención, le había comentado, el gordo Claudio Vallejos, que acaba de morir hace poco, hace 2 semanas en Misiones, que él había participado de la masacre, y hablaban de un Peugeot 504 color celeste y de un Ford Falcon agua marina. Por eso hay distintas versiones en relación a lo que tiene que ver con los autos que participaron del operativo. Pero me retrotraigo los hechos nuevamente. Te contaba que los testigos presenciales habían visualizado 2 autos.
El que llega a la zona, un vecino del lugar, es Julio Martínez, que era el hijo del general Martínez Wallner, que en aquel entonces fue el militar que había sido designado por la dictadura como interventor de la provincia de Neuquén, como gobernador de facto. Y cuando este muchacho Julio Martínez, en compañía de otro amigo, Jorge Argüello, que no es el actual embajador argentino en Estados Unidos, llegaban en horarios de la madrugada a la zona de San Patricio. Ten en cuenta que Martínez Wallner vivía justo en la esquina de Sucre y Estomba, en la misma manzana de la parroquia. Observan que la consigna policial que tenía asignada a modo de custodia Martínez Wallner, como todo jerarca militar de la época, no estaba postada en el lugar donde tenía que estar. A todo esto, además de ver eso, observa la presencia de dos autos, estos 504, sospechosos que no pertenecían a ningún vecino del barrio, lo cual le llamó la atención. ¿Qué hace Julio Martínez? Va con su amigo Argüello hasta la comisaría 37, que actualmente está ubicada en Juramento, entre Juramento y Mariano Hacha, entre Mariano Hacha y Plaza, y en ese momento estaba ubicada sobre Mariano Hacha, estaba en otro inmueble. La comisaría se dirigen a hacer la denuncia, y cuando llegan no les quieren tomar la denuncia. Él insiste, le dice que es el hijo del gobernador de facto de la provincia de Neuquén. A partir de lo que les dice Julio Martínez respecto a su familia, acusan recibo de esto que les estaba comentando y mandan un patrullero de consigna a ver qué sucedía en el lugar. En ese patrullero de consigna, que existen rumores de que era el número 100 de la comisaría 37, iban el oficial principal Romano con 3 agentes más: Juárez, Lozada y Báez. Cuando se acerca este patrullero a uno de los autos, a todo esto, perdón, Julio Martínez también observa no solamente que los autos estaban estacionados y que eran sospechosos, sino que se comunicaban entre sí a través de juegos de luces, lo cual le resultó aún más llamativo. Bueno, cuando finalmente llega el patrullero enviado por la comisaría 37 a cargo del comisario Fensore, Rafael Fensore, se acerca a uno de los autos y los identifica o le solicita identificación. Luego de eso, estos testigos presenciales pudieron ver, porque cuando Julio Martínez va a hacer la denuncia, regresa para su casa, y en realidad, en vez de ir para su casa, va hacia el vecino de enfrente, Carlos Santini, que en la casa de Santini estaban reunidos Luis María Pinasco, el hermano de Mariano, otro amigo más, y ¿quién estaba adentro? El custodia, que tenía que controlar o vigilar la casa de Martínez Wallner. Como hacía mucho frío, 4 de julio en la madrugada, la familia Santini había invitado a pasar a Pedro Álvarez, al cabo que estaba de custodia, para hacer la vigilancia desde adentro, porque desde la ventana de la familia Santini, justo en diagonal a la casa de los Martínez Wallner, tenía una suerte de panorama privilegiado y podía hacer su tarea de vigilancia sin necesidad de exponerse a las bajas temperaturas. Entonces, bueno, cuando vuelve Julio Martínez y va lo de su amigo, se encuentra con que está Pedro Álvarez ahí. En simultáneo, prácticamente, llega este patrullero que envían de la comisaría 37. Mientras ellos iban a pie, el patrullero se dirigía hacia el frente de la parroquia. Ellos notan cómo el patrullero se acerca al 504 y después, hace unos metros más hacia la esquina, se acerca a la puerta de la casa de Santini, toca bocina para que salga el custodia sale. Atrás sale Santini también, atrás de él, que puede escuchar la conversación, y lo que escucha es: quédate adentro, si escuchás cuetazos no salgás, porque vamos a reventar unos zurdos. Si salís, te pueden confundir. Acá O sea que el doctor Bassano te dice hay carrera política y carrera judicial. Atilio SN te dice cuántos Poncios Pilatos en la justicia miran pero no ven, y se unió otro amigo, el doctor Juan Carlos Fernández, abogado. Dale, seguí. Bueno, ahí tenemos una primera cuestión que tiene que ver con la complicidad policial, porque si bien todavía no se ha logrado determinar o identificar de manera positiva quiénes eran los ocupantes de esos autos que participaron del operativo, lo que sí se sabe es que de alguna manera los efectivos de la comisaría 37, por orden del comisario Rafael Fensore, liberaron la zona, porque
es claro que ningún oficial de una fuerza de seguridad actúa de esta manera sin reportar esto o notificarlo a su superioridad, ¿verdad? Y después hubo otras irregularidades que estuvieron minando el procedimiento policial desde el comienzo, una vez que la policía llega a hacer el procedimiento en el lugar del hecho. Porque esa es otra cuestión también. Cuando finalmente Rolando Sabino, que es el organista de la parroquia, llega minutos antes de las 8, encuentra todo cerrado, ve que los sacerdotes no se habían levantado, que no habían salido para la primera misa, lo que hace es, bueno, tratar de entra por una ventana, abre una banderola y entra al lugar derecho, bueno, y él es quien se encuentra con la escena del crimen, ¿no? Y lo primero que hace en compañía de una vecina, de Celia Harper, de la zona, es inmediatamente dirigirse a la comisaría 37, no a formalizar la denuncia, pero sí a denunciar lo que había visto, a notificar lo que había visto para que la policía se apersone en el lugar. Y ahí tenemos otra irregularidad. Si vos ves el documental La Masacre de San Patricio, que inicia con la lectura del acta, que fue firmada no solamente por el comisario Rafael Fensores, sino también por el oficial principal Víctor Hugo Randazzo, personal de contrainteligencia también, durante la dictadura militar, hizo contrainteligencia también en Malvinas, pero también fue personal de contrainteligencia acá en lo que los genocidas han llamado la guerra contra la subversión, y abro comillas, y soy bien claro en esas comillas que abro. En el acta policial que ellos firman, dice que a través de la línea telefónica del Estado, y dice el número de la comisaría, hemos recibido una denuncia de que se produjo un grave hecho de sangre en la finca de Estoma en 1942. Acá hay una primer contradicción, que es, mejor dicho, una primer falsedad, porque la denuncia no fue recibida telefónicamente. Quien va a notificar lo que aconteció fue Rolando Sabino, que fue un testigo presencial, no del hecho, sino de lo que aconteció en la escena del crimen. Y después, bueno, se sucedieron otras irregularidades, como no restringir el acceso a la zona del crimen, cualquiera podía pasar. Se llevaron los cuerpos como NN, cuando eran perfectamente identificables. No te olvides que uno de los primeros que llegó al lugar fue Guillermo Liden, vicario de Belgrano. Uno de sus hermanos, Alfredo, era una de las víctimas de la masacre. ¿Cómo no iban a poder identificar la propia comunidad palotina a quienes habían sido sus mártires asesinados? Y otro dato que también resulta llamativo es que Fensore, que esto no lo puso en la nota, porque había muchos datos, mucha información, pero siempre quedan cosas afuera, algo que le había llamado mucho la atención en su momento al padre Efraín Sueldo Luque, que fue quien designó el cardenal Aramburu y el nuncio papal en su momento, Pío Lagui, para que llevara adelante la investigación, una investigación muy breve en los primeros instantes, en las primeras horas posteriores a la masacre. Lo que recuerda el padre Fredinzuelo Luque es esto, que el comisario Fensore preguntaba insistentemente si entre las víctimas no había un tal Emilio Neira, que era otro sacerdote de la zona, que junto con Emilio Barletti y Pablo Gazzarri formaban parte de Cristianos para la Liberación, pero que lo estaban buscando, estaba marcado Pablo Neira. Entonces preguntaban insistentemente por Pablo Neira, después de la masacre volvieron a San Patricio preguntando por Pablo Neira. Apareció un servicio de inteligencia vestido de sacerdote, planteando en San Patricio sobre la posibilidad de hacer una colecta para garantizarle un salvoconducto al exilio a Pablo Neira. Era obviamente una trampa, cazabobos, se dieron automáticamente cuenta de que esa persona no era sacerdote. Y bueno, esas fueron, digamos, de alguna manera las irregularidades que se produjeron en estos primeros momentos del procedimiento, además de que intentaron borrar las inscripciones que habían dejado los asesinos en la pared. Una de ellas es que la que todos recordamos, que decía estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes. Y la otra inscripción era por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal, en alusión a la bomba que había explotado 2 días antes en Coordinación Federal. Coordinación Federal. Ahí, el 2 de julio. Ahí te agrego: Foro Villa Espínola se unió, Patricia Caos Arabia, Sergio Gonza Castro, Frank Ferrari, Alejandro Juan Navarrete te dice muy buena entrevista. A ver, yo tengo
antes de que sigas, ¿sí? Yo Sí, tengo, yo vos tengo, parame, porque yo te cuento, vos parame. yo te cuento, cuando yo te levanto los dedos, no es la ave de la victoria, es que hay mensajes. Yo tengo dos versiones, ¿sí? Yo ya no estaba en el país en ese entonces, volví a fines del año 81, y las dos versiones que a mí me llegan de la masacre es, por un lado, tiene nombre y apellido, un nombre y apellido siniestro, porque encima creo que vos citás que se presentó en la misa de los mártires asesinados, que fue Pajarito Suárez Mason, y por otro lado, la versión que me llega es la ESMA. Eh, Bueno, ¿Cuál de las hay, dos, cuál de las dos versiones vos la tomás como más cercana, como los que instigaron y llevaron a cabo, aparte de instigarlo, el crimen? mira, Ariel, los instigadores, empecemos por esa cuestión. Los instigadores formaban parte de la feligresía de la parroquia de San Patricio. Vos no te olvides que días antes del 4 de julio, el párroco, Alfredo Kelly, Alfie Kelly, pronuncia un famoso sermón, un valiente sermón conocido como el Sermón de las Cucarachas, y en esa homilía lo que denuncia públicamente Alfie Kelly es que muchos, o algunos por lo menos, feligreses de la parroquia que asistían a la misa y que en muchos casos estaban ahí presentes, asistían a un remate en la zona de Barrancas de Belgrano, donde se comercializaban los bienes que les eran sustraídos a los desaparecidos durante los operativos de secuestro. A partir de ahí comienza a circular una carta donde se lo acusa a Kelly de comunista. Esa carta nunca apareció. También aparecieron proyectiles en la bolsa que se circula para el diezmo durante las misas. O sea que se empezó a vivir un clima de extrema tensión en relación a eso. Y por eso te digo que los instigadores formaban parte de la propia comunidad. No te olvides que la parroquia está emplazada en un lugar que en su momento fue el corazón del poder militar, la zona de Belgrano R, la zona más residencial de Belgrano. Respecto a la autoría material, la línea ESMA es la que está judicializada. Esa es la realidad. Pero retrotraigámonos al inicio al inicio de la instrucción, no, mejor dicho, no al inicio, sino cuando se vuelve a reabrir la causa en democracia. Te decía que en el 84 Blondi la reabre, y ese mismo año o el año siguiente declaran en el juicio a las juntas Graciela D'Aleo y Andrés Castillo. Ambos, que habían estado detenidos en la ESMA, mencionan que el por entonces teniente de fragata Pernías se jactaba de haber sido él quien había formado parte o encabezado el operativo que había asesinado a los mártires palotinos. Cuando Pernías es citado, lo cita el juez Blondi, lo cita y lo que hace es armar un careo con Graciela D'Aleo. A Graciela D'Aleo la acompaña el padre Cornelio Ryan. Pernías llega lleno de custodias, armados hasta los dientes, intimidando. Dice no reconocer a Graciela D'Aleo, dice que no la conoce, dice no saber quién es esa señora, y obviamente dice desconocer todo lo que ella había atestiguado. Ella obviamente ratificó sus dichos ante el juez Blondi. Después, en el año 94, cuando el menemismo tristemente manda el pliego de ascenso de Pernías y de Rolón al Senado, a la Comisión de Acuerdos, ahí nuevamente los senadores le vuelven a preguntar a Pernías si él había sido el autor de la masacre de San Patricio. Y él nuevamente lo vuelve a desconocer. ¿Qué pasa? En el medio hay un cabo, Miguel Ángel Balbi, un cabo segundo de la Marina, que había estado detenido, si no recuerdo mal, en la unidad 16, con el gordo Vallejos, se presenta espontáneamente ante Blondi, y lo que plantea es que, estando detenidos, Vallejos le había comentado que había sido él el que estaba al frente del volante de uno de los Peugeot 504 que habían formado parte del operativo, precisamente el que él conducía, en el que él conducía, iban Pernías, Vallejos, el suboficial Cubalo y otro teniente de fragata apellido Aristegui.
Esos son los 4 nombres que se vinculan judicialmente a la masacre de San Patricio a partir de la participación de este grupo de tareas de la ESMA. Nunca se pudo identificar positivamente a Cubalo y Aristegui. Sí, Vallejos, porque es un represor ya más reconocido dentro de la estructura represiva de la ESMA, es alguien que había participado, además del secuestro del embajador argentino en Venezuela, de Hidalgo Solá, y además había participado del secuestro y asesinato de un músico brasileño, que ahora no recuerdo el nombre, que era el pianista de Vinicius de Moraes. Por el crimen de Hidalgo Solá lo condenaron a 6 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, no le pudieron comprobar otros cargos y estaba purgando esa condena con prisión domiciliaria hasta hace 3 semanas, que murió de cáncer de pulmón en Misiones, en una localidad de Misiones, en Bernardo de Irigoyen. Él durante mucho tiempo estuvo prófugo en Brasil, estaba yendo y viniendo a Brasil permanentemente, de hecho él tiene una hija brasileña, y cuando es extraditado finalmente por el caso de Hidalgo Solá, cuando Sergio Torres pide la extradición, nosotros sabemos que la comunidad palotina tiene una presencia muy fuerte en Brasil, ¿no? Algunos ex seminaristas palotinos intentaron tener un encuentro cara a cara con él en el aeropuerto de Santa Catarina para que finalmente dijera si él había participado efectivamente en la masacre. Bueno, no, obviamente que no obtuvieron nada de él. Cuando declaró también ante el juez en enero del 87 tampoco dijo nada, y después se mantuvo prófugo, hasta que, bueno, finalmente, como le decía, lograron extraditarlo, lo condenaron a 6 años por este crimen, pero finalmente murió sin efectivamente haber dicho la verdad sobre si él había participado o no en la masacre de San Patricio. Vamos ahora al tema Suárez Mason. Después vuelvo a la ESMA, pero vamos ahora a la línea Suárez Mason. Lo que acontece con Suárez Mason es bien lo que vos decís. Suárez Mason al día siguiente asiste, junto con otras autoridades militares, junto con otros altos mandos militares de las distintas fuerzas, a la misa de cuerpo presente en homenaje a los 5 mártires que se celebra en la parroquia. Y luego hay un testimonio de Robert Cox. Robert Cox fue el editor del Buenos Aires Herald, quien declara también en el juicio de la Junta en el año 85, si no recuerdo mal, en diciembre, y él lo que manifiesta ante el tribunal es que Pío Laghi, el nuncio papal, que había concelebrado la misa, pero sin tener un rol protagónico, había tenido un papel secundario, pero en el momento en que se entrega el sacramento, o sea, el sacramento de la comunión, a él le había tocado darle la hostia a Suárez Mason. Y Robert Cox declara que en una reunión que tuvo a solas en la nunciatura con Pío Laghi le dice: imagínese usted lo que puedo sentir yo como cura a tener que darle la hostia al general Suárez Mason. Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara. Lo que dice Robert Cox es que, de alguna manera, lo que Pío Laghi sospechaba es que el grupo de tareas que había asesinado a los mártires palotinos operaba dentro de la estructura del primer cuerpo del ejército, del Comando 1, que estaba a cargo de Suárez Mason. Acá te saluda Lucila P., J. Bascarán, Gerba Bozano, Juan Martín o Manuel Soria dice: enorme cantidad de información e inmensa claridad para contarla. Saludos desde Fátima, Castelar. Alejandro Alberto Benaglio desde Rosario te dice: fue una causa más que quedó en el olvido, como también muchas otras, como la masacre del colectivo policial en Rosario, donde además de morir 11 efectivos policiales, murieron 4 civiles y muchas más que a raíz de atentados han muerto gente inocente, pero el final de esto es que se terminó juzgando solo un lado del terrorismo de Estado y el otro lado tranquilo e incluso con puestos de poder y con cientos de muertes en sus espaldas. Sí, es así tal cual. Es así tal cual. Y después, en esta misma línea que intenta de alguna, o que proyecta las responsabilidades dentro del ejército, están los cables que se han filtrado en el último tiempo de la Embajada Norteamericana, del Departamento de Estado, donde lo que ahí reza es que el nuncio papal, Pío Laghi, le habría dicho
al embajador Gil en aquel entonces, en los primeros días posteriores a la masacre, que Arguindegui, de alguna manera, habría asumido la responsabilidad militar del hecho. Y también hay un dato anecdótico que aparentemente el cardenal Aramburu le habría dicho lo habría de alguna manera abordado a Arguindegui para que dijera la verdad, y le habría dicho que la iglesia estaba en perfecto conocimiento, o en total conocimiento de que la autoría del hecho había partido del poder militar, y que Arguindegui no tuvo más que reconocerlo con un ademán y un silencio de concesión, ¿no? Después hay otro documento que trascendió, que es un informe que envía el nuncio Piolai a la Secretaría de Estado Vaticano, donde afirma lo mismo, que el general Arguindegui había de alguna manera asumido esta responsabilidad y que le habría dicho que la autoría material habría partido de un grupo de las fuerzas represivas, pero que estaba salido de control, que no había recibido órdenes directas de sus superiores. Eso aparece en Ahora, ese informe, sí, y, sí, sí, y terminá. cierro, y también aparece en un cable de la embajada, y también aparece en un cable del FBI. En ese cable del FBI se habla de 6 suboficiales de la Policía Federal. Es interesante lo que estás contando, porque, a ver, bueno, ahí se unieron Marcelo Landó, Ignacio Rodríguez, Sil Saladino, los saludamos a todos. Vos sabés que en ese entonces, cuando ocurre la masacre de San Patricio y el asesinato de los curas y los seminaristas, todavía no existía la bestial competencia por el poder entre Macera y Videla, porque recién habían entrado, con lo cual no sería extraño, esto lo tiro como, digamos, a ver, como posibilidad de pensar para todos los que están escuchando y para vos mismo. No sería extraño que hubiera sido un golpe conjunto del primer cuerpo de ejército y la ESMA, ¿no? Ahí se unió Juan Capital y Fernando Varela, dice Arguindegui, Alfonsín Estracera, ahora me cierra. Bueno, Arguindegui y Alfonsín habían sido compañeros del Liceo Militar. Claro. Y a Estracera lo ponen como fiscal a pedido de las defensas de los genocidas. Después, con esa pompa rimbombante al final del alegato, todos compramos la galletita de que Estracera era el gran abanderado de los derechos humanos. Y esto no es para nada así. Pero bueno, uno a veces se queda con una foto en vez de ver toda la película. Pero volviendo a lo que vos planteabas, hay, en el sentido de las internas al interior del poder militar, hay dos versiones. Vos no te olvides que Videla y Agosti son oriundos de Mercedes. Y la comunidad palotina tiene un fuerte arraigo en Mercedes. De hecho, Claro, Videla, su claro. madre eran feligreses de la iglesia San Patricio de Mercedes, al igual que Agosti también. Y no te olvides que Agosti tiene un sobrino desaparecido que era de Mercedes y que, bueno, obviamente no hizo absolutamente nada para evitar su desaparición, creo más bien que todo lo contrario. Pero a partir de eso, de esta, si se quiere, cercanía de estos dos personajes con la comunidad por una cuestión de proximidad territorial, también sabemos que el ejército, o por lo menos la línea de Videla del ejército, porque podemos tener dos hipótesis en relación a las internas, la que vos planteás entre Macera y Videla, y también la alterna de los halcones y las palomas, porque sabemos bien que en la línea de las palomas, y bueno, la verdad que igual cuesta un poco utilizar el término paloma para hablar de Videla, porque la verdad que no es ninguna palomita, pero entre ellos, imagínense lo que sería la línea de Arguindegui y Suárez Mason si Videla era una paloma, lo que eran los halcones. Sí, bueno, y no te olvides la frase de Videla, los desaparecidos no existen, ¿sí? No, claro, claro, claro. Entonces, a ver, hay mucho como acá Jorge Martins te dice gracias por esta entrevista. Digamos, hay mucho, el doctor Juan Carlos Fernández acá dice, Macera y Estracera se trenzaron fuerte y la famosa frase, hay que hablar con Estracera antes del copetín.
Bueno, a buen entendedor, Pocas pocas palabras. palabras. Pocas palabras. Bueno, volviendo a eso, a ver, Te hago claramente, una pregunta sola. sí, En ese momento de las 2 de la mañana, cuando ocurre el hecho y cuando empiezan los corchazos y los tiros y el asesinato, los vecinos, ¿no pasó nada? usaron armas con silenciador. Ah, No se, no se escucharon disparos. no se Lo que se escucharon. presume que no se escucharon. De hecho, no se escuchan disparos. Lo que ven los testigos presenciales son movimientos extraños al frente de la parroquia. Ven un grupo de gente, sin poder identificar el número, que se estaban desplazando en la parte frontal de la parroquia con armas largas. Pero bueno, también eso, de alguna manera, entra en tensión con lo que indica la pericia balística, porque la pericia balística habla de 35 proyectiles y 18 vainas hervidas, si no recuerdo mal, de pistolas de mano, semiautomáticas, de Browning, 9 milímetros. Solamente se encontraron disparos de un arma tipo ametralladora, de 2 cargadores, por lo cual no habrían usado armas largas para el asesinato, utilizaron armas reglamentarias, por lo cual también voy saltando de un tema a otro y voy tratando de luego reordenar. No se pudo identificar a partir del informe que hace poco el juez Sergio Torres le pidió al Ministerio de Defensa en 2014, finales de 2013, le pide un informe donde consta qué tipo de armamento utilizaban las distintas fuerzas represivas durante la dictadura. Y resulta ser que tanto la Marina como la Policía Federal utilizaban ese tipo de armamento. Por lo cual, para mí la línea del ejército, si vos me preguntás, Ariel, yo la vincularía por el lado de la policía, porque vos no te olvides que la Policía Federal dependía del primer cuerpo del ejército. De hecho, uno de los primeros que va al lugar del hecho, acompañado por el comisario Ofensore, es el comisario general Corbeta. Que Corbeta, para los Corbeta, halcones, Corbeta, claro, mirá vos. Corbeta, pero que Corbeta, dentro de lo siniestro que era este personaje, era de los legalistas, de los tipos que estaban en contra de ejercer ilegalmente la represión. O sea, era un duro, pero era un tipo que por lo menos daba la pelea hacia adentro de actuar, si se quiere, dentro del marco de la ley. Acá Con toda la dureza, pero Daniel Carduz de Ituzaingó te dice, patota de la Policía Federal, asesinó a 5 sacerdotes, dijeron que fue por una bomba colocada en Coordinación Federal el 2 de junio, y dicen estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mente virgen. La causa por martirio la impulsó el entonces cardenal Bergoglio, hasta el día de hoy la causa continúa. Y Alejandro Juan Navarrete dice un poco lo que dijiste vos, que Raúl Ricardo Alfonsín fue 2 años al colegio militar, compañero che, con Arguindegui. de Arguindegui Sí, claramente. y Suárez Mason. Bueno, vos no te olvides que también meses antes del asesinato de los palotinos, un mes antes, desaparecen a dos religiosos asuncionistas también. Dos religiosos asuncionistas. Yo cuando egresé, estoy vinculado a la comunidad palotina, pasé 9 años en el colegio parroquial de San Patricio, en el Instituto de San Vicente Palotti. Cuando te voy a contar algo muy personal, pero que de alguna manera creo que aplica, porque de alguna manera también relaciona cómo a veces los golpes más certeros están vinculados a los propios miembros de la comunidad. Desaparecen dos religiosos asuncionistas y yo cuando egreso del colegio primario hago el secundario en el colegio San Román, también en el barrio de Belgrano, Libertador, Migueletes y Juramento, de la congregación asuncionista. ¿Sabés quién era mi compañero? Que estábamos hablando precisamente de eso, mi compañero de banco en ese momento. El nieto de Suárez Mason. Ah, El nieto de Sam, el nieto de Sam, claro, y el hijo del hijo de Sam, que hoy fue tapa de Página 12, que había presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir o para, de alguna manera, argumentar que su cárcel había sido ilegal o había violado sus derechos, que había recibido un encarcelamiento que había violado sus derechos humanos. A ver, por eso te digo que muchas veces los golpes
los principales golpes vienen desde los espacios más cercanos a las propias comunidades martirizadas. Y ahora vuelvo a lo que estábamos hablando antes. Si vos me preguntás a mí por dónde viene la relación con la línea del ejército, claramente sí por la policía. Vos no te olvides, por eso a propósito de eso te mencionaba Corbeta, que la Policía Federal dependía del Ministerio del Interior, dependía del ejército en ese momento. Claro. Por lo cual yo no descarto para nada la participación de la policía. Lo hemos hablado también en su momento con Mariano, con Juan Sebastián Velasco, el delegado provincial de la congregación, que es él quien postula la causa canónica junto a Francisco Chirichela, a Inés Galmarini, a Horacio Zaraco, a Rolando Sabino. Aprovecho también a saludarlos si es que están mirando y a reconocer el trabajo que hacen con la causa de canonización. Lo hemos hablado con Juan Sebastián, con Marina en algún momento, de que no se descarta para nada que se haya tratado de una patota mixta. Y yo cada vez me acerco más a esa versión, porque vos no te olvides que los grupos de tareas de la ESMA estaban compuestos por miembros de distintas fuerzas armadas y de seguridad. No solamente eran marinos. Había civiles, había policías, federales, bonaerenses, y las jerarquías del grupo de tareas eran distintas a la jerarquía oficial. Podía estar al mando de tareas un cabo, y podía responder a un cabo un general. Bueno, un general, digo, bueno, pero alguien con un mayor rango militar. Digo, operativamente podía estar a cargo de un grupo de tareas alguien de menor rango en el escalafón. Ahí, y de hecho... Ahí entró la Laurita Fulanita, una amiga que entra siempre a las charlas. Saludos al invitado, saludos a todos. Y Daniel Cardús entró bicicleta con alas. Dice, Fernando Varela dice que ahí estudió Spinetta, en el colegio que estudiaste vos. Sí, estudió Spinetta, exactamente. Y Daniel Cardús dice, mi viejo equivocadamente me mandó a estudiar a la ESMA, fui, me presenté y no fui más. Preferí ser negro, peronista e hincha de Racing. Sí, pudo escapar, ¿no? Hay muchos que quedaron pegados a ese lugar. Sí, un lugar siniestro que, bueno, afortunadamente no, por decisión política a partir del año 2003, cuando las banderas de memoria, verdad y justicia volvieron a ser política de Estado, ese lugar se recuperó para ser un espacio de memoria. Sin ir más lejos, nosotros hace 2 años el homenaje a los mártires palotinos lo hicimos ahí, en el microcine de la Casa por la Identidad de las Abuelas, adentro de la Exesma. Y en el año 2016... el 40 aniversario de la masacre de San Patricio, hicimos el Camino del Martirio, que salió desde la puerta de la capilla del espacio Patrick Rice. Aprovecho también a saludar a los compañeros del espacio interreligioso Patrick Rice, del que Palotinos por la Memoria forma parte, y que tiene un compromiso muy fuerte con los derechos humanos. Le mando también un saludo especial a Fátima Rice, la compañera de Patrick. Marchamos a pie hasta la parroquia. La ESMA tiene un valor simbólico en relación a la causa muy grande. Como te digo, es la única línea que está judicializada. Hasta ahora las otras líneas que han aparecido no han seguido un curso judicial. Si bien se han pedido, yo tuve oportunidad de hablar con gente del juzgado que tiene a su cargo la mega causa ESMA, se han pedido medidas de prueba, no solamente a los juzgados que tuvieron a cargo la bomba en coordinación federal, sino también a todos los juzgados que tuvieron a su cargo la investigación de los crímenes que se cometieron ese mismo fin de semana, porque fue un fin de semana súper sangriento, en el cual se tomaron muchísimas represalias a distintos militantes por lo acontecido el 2 de julio en coordinación federal. Fusilan a 5 personas en el Obelisco, después a otros compañeros en la localidad de Pilar los fusilan y después los dinamitan en una fosa común. Se produjeron varios hechos de estas características, o en un estacionamiento, en un foso en un estacionamiento. Sinceramente, ese fin de semana fue un fin de semana muy, muy sangriento, con muchas acciones de las fuerzas represivas para, de alguna manera, cobrar venganza en relación a lo que había sucedido. Y las pruebas que se solicitaron, sinceramente, no sirvieron como para vincular del todo a la policía con el caso. Sí, el tema de la pericia de las armas, pero no se pudieron obtener de los otros juzgados elementos de prueba que sean lo suficientemente contundentes como para que la línea del primer cuerpo del ejército avance. Lo que sí nosotros pudimos
luego de un trabajo bastante arduo de investigación, pudimos conseguir es el testimonio de Silingo. Vuelvo a la ESMA ahora, porque nosotros hemos podido dar con una pista que refuerza la línea ESMA. En el año 90... Ramiro, te propongo salir porque si no nos va a cortar Instagram. Salimos Perfecto. y volvemos a entrar, y así le damos Volvemos un corte y un redondeo, que igual nos va a quedar mucho por hablar, pero bueno, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Perfecto, vamos a un corte. Dale. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en la línea, volvíamos a la línea ESMA. Antes que yo te lleve a otro lugar más actual, si te gusta, de la historia. Dale. Estamos en la línea ESMA. Nosotros pudimos dar con el testimonio de Silingo. Silingo declara en España en el 97. Y después de todo un trabajo de investigación y de estar rastreando mucha información... Silingo es el de los aviones de la muerte, ¿no? Exactamente, el capitán Silingo, quien había declarado, fue uno de los pocos genocidas que confesó su participación en las atrocidades del terrorismo de Estado y confesó haber participado de los vuelos de la muerte. Cuando él confiesa haber participado de los vuelos de la muerte, involucra a un civil, al único civil que había participado de los vuelos de la muerte y que había sido uno de los tripulantes. Habla ni más ni menos que de Gonzalo Torres de Tolosa. Torres de Tolosa es un personaje que fue secretario de un juzgado de menores durante la dictadura militar, y que tenía una fuerte vinculación con el Tigre Acosta. ¿Por qué? Porque aparentemente tenían una relación de parentesco. No me termina de quedar claro si ellos eran primos o si sus esposas eran primas, pero él tenía una relación cuasi familiar con el Tigre Acosta. Y solía, decía él, ir a compartir almuerzos de camaradería con el Tigre Acosta. Lo cierto es que Silingo los indica a él no solamente como el único civil que participaba de los vuelos de la muerte, sino como el responsable del sector automotores de la ESMA, donde trabajaba el propio Silingo. Silingo lo que dice, y acá, mirá, te estoy dando la pauta, esto que te decía anteriormente, de que dentro de los grupos de tareas el orden jerárquico podía alterarse por completo, porque en este caso un civil le estaba dando órdenes a un marino con rango de capitán, lo cual en otro tipo de estructura jerárquica de orden oficial eso es impensado o impensable, digamos. Al interior de un grupo de tareas esto era corriente. Y lo que dice Silingo, que nosotros lo publicamos en la nota, conseguimos la copia certificada de la declaración que le tomó el juez Baltasar Garzón en su momento en la Audiencia Nacional Española, lo que dice Silingo es que Torres de Tolosa le habría indicado a él alterar la apariencia de un Peugeot 504 color negro que el año anterior había participado del operativo de los Palotinos. Él habla de los paulatinos, porque no conocía la congregación, lo mismo el juez, dos expertos, ¿no? Que le responde de la misma manera en la declaración. Nosotros copiamos un fragmento, el fragmento textual está en el artículo y está en la imagen de la declaración, de la fotografía de la declaración. Y lo que declara Silingo es que Torres de Tolosa precisamente le había dicho esto: cambia el color de este auto de negro a blanco. Y Silingo le dice, siempre, pues evidentemente no se llevaba muy bien Torres de Tolosa y Silingo, se ve que a Silingo no le gustaba recibir órdenes de un civil, y le dice, pero escuchame una cosa, le dice, es negro, ¿lo tengo que pintar de blanco? Como diciendo, no se te ocurre otra idea, no lo puedo pintar de azul. Y le dice, no, lo tenés que pintar de blanco porque este auto color negro participó el año pasado del operativo de los Palotinos y hubo lío con esto. Esa declaración de Silingo está formalizada. Se formalizó, como te digo, ante la Audiencia Nacional de España. Nosotros adjuntamos copia de eso a la nota, y lo que queremos, lo que consideramos que debería suceder es que en algún momento a este civil Torres de Tolosa, en algún momento se lo cite a declarar. Porque un compañero de armas, si se quiere, más allá de que es un civil, lo involucra directamente, y su vínculo con el grupo de tareas de la ESMA está probado porque acaba de recibir hace poco cadena perpetua, está condenado en primera instancia a cadena perpetua porque él, en su rol de secretario de un juzgado de menores, participó de la apropiación del nieto o la nieta de Pacurondo. Cuando la hija de Pacurondo la llevan a la ESMA,
le sacan al hijo o la hija, ahora no lo recuerdo bien, y ¿dónde va a parar misteriosamente, mágicamente? Al juzgado donde era secretario Torres de Tolosa. Entonces, la participación de Torres de Tolosa en la ESMA ya está aprobada, está condenada, está condenado. Ahora nosotros tendríamos que ver qué vinculación. Sí, Torres de Tolosa está vivo, tiene prisión domiciliaria, vive en Blanco Encalada y Libertador. No sé si sigue viviendo ahí porque se lo estaban por rematar ese departamento hasta donde pudimos averiguar, pero él y su familia vivían ahí, muy cerquita de la ESMA, en el barrio de Belgrano, por lo cual yo tampoco descarto conexiones de Torres de Tolosa con la feligresía de San Patricio. Y No sí. la- de eso no tenemos pruebas, porque pruebas de las complicidades no existen, pero sí tenemos esta declaración de Silingo que lo involucra directamente, y no solamente la declaración de Silingo, hay una declaración de una sobreviviente, que ahora te voy a decir exactamente el nombre para darte el dato, que ratifica los dichos de Silingo, Marta Remedios Álvarez, que dice, como encargado de automotores estaba Gonzalo Torres de Tolosa, estoy leyendo un textual, que era pariente del Tigre Acosta. También vi a Adolfo Silingo arreglando un ascensor. Escuché decir que todos los oficiales debían participar de los vuelos de traslado de los detenidos. O sea, lo que está diciendo Silingo sobre Torres de Tolosa y su participación en la ESMA está ratificado por una sobreviviente. Por lo cual lo único que nos queda indagar es en la participación real que tuvieron estos dos personajes, Torres de Tolosa y Silingo, o lo que saben estos dos personajes en relación a la masacre de San Patricio. Aparentemente lo que sabía Silingo fue lo que volcó en la declaración, dijo no saber más, pero Torres de Tolosa nunca declaró al respecto. Bueno, a ver, tenemos para hacer 4 programas, 5, 10, pero hay un punto que me parece que a la gente le debe interesar. Ahí se unió Cultural Matanza, Moira Villarroel, la saludamos. Un saludo a los compañeros de Cultural Matanza, que también forman parte del grupo Cruz del Sur, que son los que pintan los murales, son los que llevaron a cabo el mural de los mártires que está en el pasaje Mártires Palotinos y Echeverría. Así que un saludo a los compañeros. Ahí Juan Pablo Rocha dice, qué bárbaro, y sí, qué bárbaro. Sí, en el sentido más literal de la palabra, de barbarie, ¿no? En el sentido más literal de la palabra. Pregunta, Ramiro, y dejamos abierto la continuación de la charla para cuando tengas ganas y cuando quieras. Cuando quieras. Llegaron... No vas a llevar a la tele porque tenés que decirle a la gente que volvés a la televisión. La próxima tiene que ser en el estudio. Tengo que decirle a la gente... Mirá cómo te hice acordar. Te hice acordar. Que me hiciste acordar, que decirle a la gente que volvemos a la televisión. Bueno, sí, volvemos a la televisión, volvemos por Somos los sábados a las 19 horas. Y 1 hora, no como antes que teníamos media. Así que bueno, ahí nos vamos la próxima me vas a recibir en el estudio, seguro. Ahí nos vamos a encontrar y lo vamos a encontrar a Ramiro. Pregunta. Sí. Nombre y apellido. Jorge Bergoglio o el Papa Francisco, que ya, sí. no es Bergoglio. Llegaron a Bergoglio, hablaron con Bergoglio, ¿qué pasó con Bergoglio en esa época? Que no era Papa, que no era arzobispo de Buenos Aires. ¿Qué pasó? A ver, contame. A ver, no te puedo hablar del momento de la masacre y la posición de quién es hoy Francisco, porque la verdad que te estaría dando datos que no conozco. Sí, lo que te puedo decir es que Jorge Bergoglio fue confesor de Alficheri. Tuvieron una relación cercana durante un tiempo. Como también la tuvo Alficheri con Ponce de León, ¿no? Pero Bergoglio en su momento fue quien le tomaba confesión a Alfi. Lo que sí te puedo decir es que el por entonces cardenal Bergoglio, al momento de cumplirse el 25 aniversario de la masacre, dio una homilía muy comprometida, siempre mostró mucho compromiso con la causa de canonización o se mostró muy solícito a empujar
e impulsar la causa por el martirio. Entiendo que no así algunos, algunos miembros de la jerarquía eclesiástica local posteriormente. Pero nosotros en las baldosas por la memoria que colocamos en la puerta de la parroquia, al cumplirse el 43 aniversario de la masacre, el 42 aniversario, en el año 2018, colocamos entre tres baldosas, entre otras cosas, una decía el nombre de las 5 víctimas de la masacre, de los 5 mártires. La otra baldosa decía que aquí habían sido asesinados por el terrorismo de Estado, porque es importante decirlo, de donde, más allá de que no se conozca particularmente la fuerza y no se haya podido identificar con precisión a los autores materiales, está claro que el golpe vino del poder militar. Y la tercera baldosa tiene una frase de quien es hoy el Papa Francisco que dice: las baldosas de este solar han sido regadas por la sangre de ellos. Esa frase la pronunció en la homilía por el 25 aniversario de la masacre de San Patricio, y él siempre ha manifestado un apoyo a la causa. De hecho, compañeros de jóvenes palotinos han estado reunidos con el Papa Francisco. Ellos también están trabajando con Factor Francisco, que estuvieron conectados hasta hace un ratito, y pudieron entrevistarse con Francisco en Roma, y él siempre se manifiesta como muy, manifestando su apoyo, muy solícito a impulsar la causa, pero bueno, no depende solamente de él. Las cuestiones vinculadas a la causa de canonización son cosas que me exceden, que hay un equipo de trabajo ahí que viene llevando un trabajo, valga la redundancia, muy impecable, un trabajo sostenido y muy minucioso, analizando documentación, presentando pruebas, testigos y demás. Y bueno, lo que estamos tratando nosotros por nuestra parte también de alguna manera es colaborar desde Palotinos por la Memoria para que lo que también avance es la causa judicial. Yo hace poco... Ahí J. Bascarante dice: hola, he escuchado sobre situaciones de hostigamiento hacia los alumnos de la escuela días después de la masacre. ¿Tenés registro sobre estas situaciones? Bueno, a gente de la parroquia sí, días posteriores. Yo soy exalumno, después te voy a contar, te cuento un dato cortito, algunas cosas que pasaron, no en ese momento, pero sí a posteriori. Sí han vuelto a la parroquia días posteriores, a Rodolfo Capalosa, el sobreviviente de la masacre, un seminarista que había ido al cine con los otros seminaristas esa noche, pero como al otro día tenía que ir a almorzar a la casa de sus padres, que creo que vivían en Barracas y estaban en zona centro, no volvió a la parroquia a dormir, por lo cual de alguna manera se salvó de ser asesinado junto a sus compañeros. Días después, él recibió en la parroquia una visita de dos oficiales del batallón 601 del ejército, que ahora te voy a dar los nombres, que obviamente adulteraron sus identidades, hicieron pasar por otras personas, y con esas identidades falsas se presentaron en la parroquia, y obviamente el padre Ryan, que estaba a cargo de la parroquia en ese momento, le resultó sospechosa la presencia de estos dos personajes ahí, llama al batallón 601 del ejército para chequear sus identidades, le corroboran que finalmente estos dos personajes pertenecían a la fuerza, pero resulta ser que no eran quienes decían ser, claramente, y después fueron citados en su momento por el juez Blondi, a pedido de Aníbal Ibarra, y bueno, lo que dijeron es que habían actuado por orden de un superior, y que bueno, este superior, que ahora no tengo, son tantos nombres y tantos datos que ahora no lo tengo en la cabeza, pero que esta persona, luego cuando se presentó a declarar ante el juez, directamente dijo que no se iba a presentar a declarar cuando fue citado, mejor dicho, porque él, en el único lugar donde iba a comparecer era ante un tribunal militar o ante un consejo de guerra, pero no iba a declarar frente a la justicia civil. Bueno, de alguna manera siempre ratificando este espíritu de impunidad que han mantenido estos tipos durante todo este tiempo, luego de las atrocidades que han cometido, ¿no? Ahí se unió Mariano Pinedo, se unió Paula Ganso. Ramiro. Le mando un saludo a Mariano Pinedo, compañero de San Antonio de Areco, le mando un fuerte abrazo, siempre muy comprometido con la causa de los mártires. Nosotros con los jóvenes palotinos pintamos un mural ahí en homenaje, con la gente de Cruz del Sur también, en homenaje a Emilio Barletti y a los 5 mártires. Emilio era
era oriundo de Areco, y en el día de su cumpleaños, con motivo de su cumpleaños, en el año 2019, porque ahora con esto de la pandemia se me hace lío, pudimos hacerle este mural en homenaje. Le hicimos dos homenajes. Nosotros le hicimos un homenaje en su lugar de militancia, en el barrio El Faro, cerca de Ingeniero Budge, en Loma de Zamora, un lugar con unas carencias estructurales tremendas, donde él llevaba su militancia orgánica, política, que muchos la quieren negar o esconder. Él militaba en Cristianos para la Liberación, formaba parte de la columna sur de Montoneros, y él estaba en un discernimiento también entre la cuestión confesional y la actividad política. Bueno, en ese discernimiento en el que se encontraba no se pudo definir porque finalmente lo asesinaron. Pero le quiero agradecer a Mariano su acompañamiento permanente porque siempre está dando testimonio y con la causa de los mártires bien presente. Ahí Fernando Varela dice: ¿qué opinión te merece Berbisky? Bueno, ahí sobre Berbisky habló mucho Aldo Dusdevich. Digamos, creo que escapa Berbisky a la charla de hoy. No, sí. Más que nada pero está en otro registro Berbisky en la relación con el Papa Francisco. Pero sí, a ver, sí. Ha aportado información valiosa, pero bueno, no me quiero meter en el tema de Horacio porque es un personaje muy particular, él juega sus propias internas, tiene acceso a información privilegiado, uno siempre escucha lo que él dice porque suele tener data muy precisa, en algunos casos, en otros no, pero uno siempre de alguna manera toma en cuenta lo que dice y lo tamiza. Pero quiero volver sobre algo cortito que preguntaba J. Bascarán sobre las represalias. Sí. Volvieron a San Patricio, estos oficiales del batallón 601, a amedrentar a Capalosa, le sacaron una agenda. Después Capalosa lo trasladan, lo derivan a la parroquia Santa Isabel de Hungría, acá en Caballito, lo vuelven a visitar ahí. Después a otro padre de apellido Clery, irlandés, que estaban acá, lo abordan en una farmacia y se lo quieren llevar preso acusado de tráfico de drogas, lo salva el padre Kevin O'Neill. Y yo te voy a contar algo cortito. Yo entré en el colegio en el 84. El 10 de diciembre del 83 vuelve la democracia. Todavía un clima más allá de... Un clima heavy. Un clima exacto. Heavy. Más allá de la primavera democrática, de toda esta cuestión... Bueno, claro. En el año 84 se reabre la causa. Imagínate, yo estaba haciendo preescolar en ese año. Año 85 se juzgan las juntas. ¿Sabés lo que pasaba en el colegio? Amenaza de bomba. ¿Sabés lo que yo me recuerdo? ¿Cómo me recuerdo lo que yo tengo presente saliendo con mis compañeritos de la mano por Echeverría y Atronador para evacuar el colegio? En ese momento yo no sabía qué pasaba, tenía 6 años, Ariel. Claro. Después con el tiempo, poniendo las cosas en su debido contexto, uno entiende lo que pasaba. Bueno, estaban apretando. Algo parecido le pasaba a mi mujer cuando estudiaba, que tiene unos años más que vos, pero muy pocos. A ver, ¿cuál sería Mira, te digo una cosa más. Un miembro de... Esto te lo dijo Mariano el año pasado, y es algo que no se conoce. Un miembro muy destacado de las Juventudes de San Patricio, Eduardo Subiló, fue sospechosamente atropellado por un auto que venía en contramano en la avenida Cabildo poco tiempo después de la masacre de San Patricio. Y nunca se supo qué pasó con eso. Entonces, a ver, hay muchas cosas, y ni hablar del caso Kimmel. Tendríamos que hacer un día, ¿sabes qué? Te comprometo para hacer un día un programa sobre Eduardo Kimmel. Nosotros el año pasado le hicimos un homenaje junto al CELS. Antes de que Horacio dejara la presidencia del CELS, por lo que todos sabemos, le hicimos un homenaje en conjunto, Palotinos por la Memoria y el CELS, a 10 años del fallecimiento de Eduardo. Déjame decir 2 palabras. La figura de Eduardo, para mí hay que tenerla en la más alta consideración. No solamente porque fue el primero en investigar, no solamente porque le valió la vida, sino también porque fue el primer condenado en la causa por la masacre de los Palotinos, siendo él el primero en investigarla. O sea, coincidencia o ironía más macabra no puede existir. No puede existir. Y la verdad que no solamente la investigación que hizo y la valentía de haberlo hecho en ese momento, sino la claridad y la concisión con la que desarrolla su libro. Lo tengo acá, les voy a mostrar la tapa para que lo tengan presente quienes no lo conocen. La masacre de San Patricio.
La masacre de San Patricio. Es fundamental para entender todo esto. Muchos de los datos que yo aporto a la nota están basados en lo que dice Eduardo. La base de la investigación documental es de Eduardo. Lo que nosotros tratamos de aportar es todo lo que aconteció desde aquel entonces a esta parte. Sobre todo lo que tiene que ver con la instrucción en el marco de la megacausa ESMA. Y Ramiro, después está una cosa más, te digo, el testimonio de Peregrino Fernández. Peregrino Fernández confirma la línea de Arguindegui. Él habla de que él tenía una agenda en su poder cuando se produce el asesinato de Monseñor Angelelli, llega una carpeta al Ministerio del Interior con información de Angelelli de los palotinos. Y Peregrino Fernández dice, cuando declara ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid y después ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, él dice tener en su poder una agenda que era de uno de los palotinos que nunca apareció y que perfectamente podría ser la agenda que le sustrajeron a Capalosa en la parroquia. Lo que además aporta Peregrino Fernández es que en la represión de estos, en los asesinatos de estos religiosos, en la represión por parte del ejército a lo que tenía que ver con las comunidades religiosas, estaba Arguindegui sobre eso, y en complicidad con Arguindegui el coronel Ruiz Palacios. ¿Sabés quién era Ruiz Palacios? El secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, o sea, el vocero del Ministerio del Interior. ¿Sabés quién era el encargado de recibir al padre Cornelio Ryan cuando intentaba entrevistarse con Arguindegui para pedirle explicaciones sobre la masacre de San Patricio? El coronel Ruiz Palacio. Ruiz Palacio. Ahí te piden que muestres el libro de nuevo, Ramiro. La masacre de San Patricio. De Eduardo Kimmel, fundamental. De Eduardo es corto, conciso, contundente y clarísimo. Esta es la base para entender todo. Bueno, déjale una reflexión a la gente y ya vamos a hacer una charla sobre esto y sobre muchas otras cosas más que tengan que ver con esa parte negra de la historia argentina. Cerrá la charla dejándole un concepto a la gente que te está escuchando. No, para cerrar básicamente lo que me gustaría expresar es que la masacre de San Patricio, como todos los crímenes cometidos en el marco del accionar represivo del terrorismo de Estado, es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, más allá de que por una cuestión de edad, en muchos casos nos estamos encontrando con que la impunidad biológica los está absolviendo a los genocidas, y la verdad que nosotros nos apremia el tiempo. Nosotros queremos alcanzar la verdad y que se haga justicia. Queremos conocer quiénes fueron los autores materiales, los cómplices y los instigadores. A nosotros lo que nos devela, por lo menos de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, es precisamente eso, alcanzar la verdad. Nosotros trabajamos para promover la memoria, pero queremos alcanzar la verdad para que algún día se logre hacer justicia. Ese es el objetivo final que perseguimos y eso es lo que nos desvela y el objetivo final de nuestro trabajo, digamos. Bueno, Ramiro, gracias por esta charla, realmente un lujo, y vamos a repetir y vamos a ir metiéndonos en estas, como te dije antes, en estas partes poco conocidas, lamentablemente, de la historia argentina. Claudia Berg dice, gracias por la charla, excelente. No, gracias a ustedes. Yo soy un revisionista, yo soy médico psicoanalista, o sea que toda mi vida fui revisionista. No me quedaba más remedio que laburar de eso, con lo cual vamos a repetir esto con Ramiro y vamos a repetir las charlas que tuvimos con Dusdevich. Yo creo que la única forma, ahí dice Claudia Bear, los mártires palotinos presentes ahora y siempre. J. Bascarán, muchas gracias. Alberto Montesano, muchas gracias, Ramiro, por tu dedicación. El Mar de Beni dice un lujo. Sí, realmente vamos a tratar de repetir esto porque yo siempre digo algo también, como lo decía alguna vez cuando ejercía la profesión. Uno no puede enterrar la memoria, puede enterrar muchas cosas, pero en la medida en que la memoria te traiga el pasado, el futuro, como decía Freud, no se va a repetir o se va a repetir con muchas menos posibilidades. Entonces, recordar el pasado para no repetir el futuro. Recuerdo, repetición y elaboración. Otra vez, muchas gracias, Ramiro. Y bueno, y con ustedes lunes, miércoles y viernes a las 19.
aunque no sé si después de la semana que viene, que vamos a retomar el programa de televisión, voy a tener tantas ganas de hacer estas charlas. Pero siempre hay un tema que a uno lo apasiona, como este, doloroso, duro, cruel, y con el cual uno entra en la verdadera historia de la década del 70, tan dolorosa para toda la Argentina. Gracias. Déjame agradecerte a vos, Ariel, no solamente por este espacio, sino porque siempre venís difundiendo esta causa. El año pasado estuviste con Mariano Pinasco, que yo le decía a los compañeros, dejó la vara muy alta el año pasado. Yo esperaba hacer un aporte humilde en esta participación que me tocó hacer. Sé que vos tenés una relación con la parroquia que te toca muy en la fibra íntima por lo afectivo, y siempre nos estás acompañando y difundiendo. Te quiero agradecer eso, y nada, a disposición para lo que necesites de ahora en adelante, y muchos éxitos en el nuevo programa o en la nueva etapa del programa que encarás en lo sucesivo. Dale, un abrazo fuerte y te mando la charla por Instagram, ¿sí? Muchas gracias y un saludo a todos los que están Lo mirando. mejor para vos. Chau, chau. Gracias.